Continuamos. La senadora Xóchitl Gálvez está en Veracruz, se va a reunir mañana con empresarios. Hoy, Carolina Ocampo, mi compañera, platicó con la senadora. Hablaron de diversos temas, entre ellos las altas tarifas de energía eléctrica en nuestro país, las vacunas contra COVID-19 en niños. También habló del presupuesto 2022 y un punto que dijo es porque el aludido se lo ha ganado. Las expresiones recientes de la senadora dirigidas hacia el doctor López-Gatell. Esta es la entrevista ocurrida hace algunos minutos. Nos da gusto recibir en el estudio de las noticias a la senadora Xóchitl Gálvez, que estará reuniéndose con empresarios en Veracruz, en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Pero hay mucho ya que platicar con respecto a la propuesta que fue presentada para el presupuesto federal 2022. Senadora, gracias por acompañarnos. Caro, qué gusto saludarte y sobre todo saludar a los veracruzanos. Muchas gracias. Me encanta Veracruz. Ah, cómo no, ¿verdad? Y más que la recibimos siempre bien, ¿no? A todos. Sí, aquí trabajé mucho en las regiones indígenas de Veracruz. Exactamente, como comisionada de los pueblos indígenas. Sí, cuando había dinero, ahora ya no hay. ¿Y cómo nos va a ir con el presupuesto federal? Pues justo sigo reclamando que este fondo de infraestructura con el que fue posible hacer electrificaciones, aguas potables, me acordaba de la carretera pavimentada a Tehuipango, ¿no? De concreto hidráulico, ese fondo ya no existe. Peleaba yo con el secretario de Comunicaciones que haya recursos para caminos rurales. Los caminos se han venido dañando con las lluvias y no hay suficientes recursos. Entonces, creo que si bien es cierto, va a haber recursos para las becas, para adultos mayores, lo que no se dan cuenta es que ese dinero se está yendo en la falta de medicamentos. Hay muchos lugares en que no hay medicamentos. La última encuesta de INEGI decía que el 40% de la gente ha tenido que comprar medicamentos. Entonces, vamos a pelear que se fortalezca el tema de salud, que se recupere el seguro popular, que era algo que le ayudaba mucho a las familias. O sea, hay cosas que están bien, qué bueno que se apoye a los adultos mayores, pero no hay tantos recursos, por ejemplo, para el campo, para el tema de caminos rurales, para el tema de infraestructura. Creo que ahí es donde tenemos que pelear. Más recursos para las universidades públicas. Basta bueno el tema del presupuesto. Hay una parte del presupuesto que señala muy bien o precisa que hay un importante presupuesto, una partida para el estado de Veracruz, igual que Oaxaca en cuanto a obra pública, sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, pues también por otro lado, los empresarios que están en la ampliación del puerto dicen ya se detuvo la ampliación del puerto de Veracruz, ya no hay más, y los que estaban pues contratando esa obra o mano de obra veracruzana, pues ya tampoco han tenido para entregarles trabajo. ¿Qué opina al respecto? Hay muchas obras detenidas. Estamos viendo, por ejemplo, el tren México-Toluca, que tiene ahí ya años parados este tema del puerto en Veracruz. Hoy, desafortunadamente, lo único que se está priorizando es el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, que son los megaproyectos que el presidente tiene, y ojalá que en este incremento presupuestal, porque sí hay un incremento presupuestal para los estados, pequeño, pero lo hay, pues ojalá se privilegien los proyectos que ya estaban empezados, y ahí va a depender mucho de los gobiernos estatales. Esperemos a que se anuncien ya los proyectos concretos que vienen en el presupuesto, pero ojalá de verdad puedan mejorar el empleo, porque no es suficiente los apoyos económicos que se dan. La gente lo que quiere es trabajo, y también nosotros en el Senado de la República vamos a trabajar mucho por reactivar la economía de las micro pequeñas empresas que con la pandemia desafortunadamente casi desaparecen. Claro. En ese tema de la pandemia se volvió muy controversial el tema de la vacunación para los menores. Ahora que ya se resolvió vacunar a los menores, en este caso que tengan problemas o que presenten enfermedades y problemas con su sistema inmune, ¿qué opinión le merece al respecto? Bueno, finalmente se resolvió vacunar 1 millón de menores, pero debíamos de vacunar a todos los menores de 12 a 18 años para que puedan regresar a la escuela. Hoy había una manifestación en la Ciudad de México de los jóvenes exigiendo vacuna, no solo 1 millón. México tiene recursos suficientes y por eso pues el pendejo de Gatell se lo ganó a pulso, porque no es posible que digas que cada vacuna que le quita un menor se la quita un adulto. No, México tiene la capacidad económica para vacunar a todos los niños y jóvenes. Bien. Al respecto de los científicos, veo que acaba de publicar en su cuenta de Twitter sobre la persecución, o acusan de persecución precisamente a científicos. Todo parece indicar que el problema es que no se debió haber creado una asociación civil, ese es el conflicto que hay.
y no me parece posible que Ovidio Guzmán esté en la calle y estemos acusando a científicos que le han aportado con mucho talento a nuestro país. Yo creo que basta de perseguir a científicos y dejar a delincuentes en la calle. Senadora, ¿cómo va el interior del Partido de Acción Nacional? ¿Cómo pues van las definiciones? Viene la época de definiciones prácticamente. ¿Cómo ser una oposición efectiva? Pues mira, en un partido que está todavía con yo creo que las mujeres luces y sombras. Las mujeres estamos demostrando en el PAN, en el Senado, Indira de Veracruz, Kenia, Lili, hemos sido mujeres súper valientes. El PAN tiene que abrirse a los ciudadanos. Yo en mi caso no milito en el PAN. Me dieron la oportunidad de ser candidata en la Miguel Hidalgo, gané por un prestigio, por una historia. Yo ahora aspiro a ser la próxima jefa de gobierno en la ciudad. No soy militante, espero que el PAN cada vez abra más sus puertas a gente honesta. Tenemos que recuperar la honradez en la política. El tema migratorio, ¿cómo lo han abordado en el Senado de la República? Mira, viene Marcelo Ebrard a comparecer la semana que entra, viene el secretario de Gobernación y no nos parece adecuado lo que se está haciendo con los migrantes. Siempre nos quejamos de cómo se trataba a nuestros connacionales que emigraban a Estados Unidos y no es posible ver esas imágenes de policías pateando migrantes, deteniéndolos y más las que vimos en Estados Unidos. La migración lo que requiere pues es apoyo a estas personas. Entiendo que no es fácil, pero México tiene que hacer un esfuerzo de tratar bien a las personas que buscan llegar a Estados Unidos. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, senadora. ¿Algo que desea agregar para los Pues mañana vamos a hablar del tema energético. Voy a explicar por qué las tarifas de luz son tan altas. ¿Por qué son tan altas? Pues en breve digo, porque sé que mañana es una plática más larga. Porque estamos quemando combustóleo, estamos generando con combustibles fósiles, teniendo un montón de viento, un montón de sol, y eso no nos cuesta. Tenemos que ir hacia las energías limpias y baratas. Y hay empresarios que ya se estén levantando la mano. Estábamos fuertísimo. México traía unas inversiones, era un país súper atractivo para invertir, pero el presidente quiso apostarle al petróleo y ese es el problema que tenemos ahora. Espero que revire. Muy bien. Senadora, le agradezco mucho. Gracias por su plática. Gracias. Y por su tiempo. Continuamos con más.